Hola, buenos días. Bienvenidos a una sesión de entrevistas más que trae para ustedes la BAIM, la Política de Vinculación y Atención Integral a la Mujer, dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La BAIM es una política pública dirigida a las mexicanas en el exterior, cuyo fin es articular las acciones y servicios de protección consular con perspectiva de género. La BAIM se especializa en la atención de casos, sobre todo los que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, ya sea violencia doméstica, abuso sexual o trata de personas. El día de hoy tenemos como invitada a Guadalupe García, de la organización Instituto de Educación Popular del Sur de California, mejor conocido como IDEPSCA, quien nos va a compartir su experiencia trabajando por la reivindicación de los derechos de las trabajadoras del hogar, quienes no solo se enfrentan a los desafíos de una labor que comúnmente está subestimada, sino también al reto de ser una mujer migrante. Entonces, para ponerlos en contexto, hay alrededor de 2.2 millones de trabajadoras del hogar en Estados Unidos. A pesar de sus contribuciones esenciales, las trabajadoras del hogar están entre los miembros de la fuerza laboral más subvalorada y vulnerable, sobre todo en lo que respecta a condiciones laborales y salarios. Las trabajadoras hispanas constituyen el porcentaje más alto de las trabajadoras del hogar entre todas las demás etnias. Son las que tienen menos probabilidades de la fuerza laboral general de trabajar de tiempo completo durante todo el año. Incluso cuando las trabajadoras domésticas estén empleadas de tiempo completo todo el año, sus salarios anuales son generalmente menos de la mitad de los de un trabajador típico. Entonces, habiendo dicho esto, tenemos varias preguntas muy importantes para que todas las trabajadoras del hogar pues conozcan sus derechos y los hagan valer. Entonces, existe una creencia muy extendida de que las trabajadoras del hogar, por el tipo de trabajo que realizan y por que algunas o la mayoría son migrantes, no tienen derechos. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto? Gracias, Kimberly. Bueno, mi nombre es Guadalupe García. Gracias por la presentación. Quisiera primero compartir qué es una trabajadora del hogar, ¿verdad? ¿Quién es una trabajadora del hogar? Son personas que hacen trabajo de limpieza, que cocinan, que cuidan a niños, a personas adultas, a personas con discapacidades, que hacen jardinería en casas privadas. Okay. Históricamente, esta es una industria que no ha sido reconocida, pero que además fue dejada fuera de protecciones laborales. Entonces, esto fue cuando las leyes se comenzaron a crear aquí en Estados Unidos. Trabajadoras del hogar y trabajadores agrícolas fueron los que se quedaron fuera. Y esto tiene raíces racistas, porque en ese tiempo trabajadoras del hogar eran mayoritariamente mujeres negras esclavas, ¿verdad? Entonces, actualmente trabajadoras del hogar tienen protecciones laborales. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero ¿verdad? Hay muchas protecciones que tienen, sin importar si les pagan en efectivo, sin importar cuántas horas trabajan al día, a la semana, en un mes, pero especialmente sin importar su estatus migratorio. Trabajadoras y trabajadores en California tienen derechos. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles derechos? ¿Qué derechos tienen? ¿Qué leyes hay para los trabajadores? ¿Y cuáles son algunas restricciones que podrían tener? O sea, ¿quiénes sí, quiénes no? Muy buena pregunta. Bueno, como ya dije, debido a toda esta historia, ¿verdad?, de exclusión, trabajadoras en California han ido logrando ciertas protecciones laborales gracias al trabajo de abogacía que se ha hecho. IDEPSCA somos parte de la Coalición Estatal de Trabajadoras del Hogar y de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, y es a través del trabajo con ellos y con ellas que hemos logrado ciertas protecciones para trabajadoras del hogar en California. Y lo más maravilloso de todo esto es que ha sido con el liderazgo de trabajadoras del hogar que han participado en esta abogacía con sus testimonios, con su liderazgo en ser parte de esta lucha.
Voy a mencionar algunas de esas protecciones que aplican también para otros trabajadores generales en California, ¿verdad? Y la primera es el salario mínimo. El salario mínimo en California actualmente en enero 1 aumentó a $16.90. Sin embargo, dependiendo del área donde trabajan, hay ciertos salarios mínimos que se manejan por área. Y esto es algo bien importante que queremos recordarle a las trabajadoras del hogar, pero a trabajadores en general, ¿verdad? En la ciudad de Los Ángeles el salario mínimo es a $17.87. Y siempre ponemos atención porque el salario mínimo en California últimamente está aumentando en julio 1, ¿verdad? Nosotros les decimos a las trabajadoras del hogar, eso no significa que es el salario que ustedes van a pedir cuando les contratan, porque entendemos, ¿verdad?, que eso no alcanza para sobrevivir. Entonces les decimos, si van a negociar un trabajo, asegúrense que les van a pagar por lo menos el salario mínimo, pero ustedes pueden negociar su trabajo dependiendo de lo que les requiere y ustedes son las mejores que saben cómo hacerlo. ¿Qué pasa si no les pagan el salario mínimo? Tienen el derecho de hacer un reclamo con la comisión laboral. Con la comisión laboral. Con la comisión laboral. Y en IDEPSCA tenemos el programa Mujeres en Acción, que nos enfocamos con trabajar y organizar con trabajadoras del hogar y ofrecemos asistencia cuando tienen preguntas sobre esto o quieren hacer un reclamo, ¿verdad? Otro de los derechos laborales es el derecho a descansos. Y quiero clarificar que cuando hablamos de trabajadoras del hogar, depende de qué tipo de trabajo del hogar hacen, es como el derecho a descansos va a aplicar. Más bien, no aplica para todas las trabajadoras del hogar. Si son trabajadoras de cuidado como nannies, personas que cuidan a personas con discapacidad, adultos mayores, son considerados trabajadores de atención personal. Y ellos no están cubiertos por esta ley, ¿verdad? Por derecho a descansos. Otras trabajadoras del hogar sí tienen esta protección, ¿verdad? Y la ley en California dice que si trabajan de 3.5 a 6 horas, tienen derecho a un periodo de descanso de 10 minutos. Es bien importante que sepan, es 10 minutos, ¿verdad? Y en esos 10 minutos están libres de trabajo. Quiere decir que no tienen que hacer absolutamente nada relacionado a su trabajo. Y es un tiempo pagado. No les tienen que descontar de su salario el tiempo de descanso. Si trabajan entre 6 a 10 horas en un día, tienen derecho a 2 periodos de descanso, de 10 minutos cada uno. Y si trabajan entre 10 a 14 horas en un día, tienen derecho a 3 periodos de descanso de 10 minutos. Los descansos no se pueden tomar juntos, porque la idea es que son dados para que tomen un descanso, ¿verdad?, del trabajo. Su cuerpo necesita descansar, ¿verdad? De todas formas, suena como... Sí. O sea... Y es pagado. Y lamentablemente muchas trabajadoras no lo saben, ¿verdad? Y tampoco se debe de tomar junto con el tiempo de comida. Los periodos de descanso no son para decir, voy a llegar 10 minutos tarde o voy a salir 10 minutos temprano, ¿verdad? Porque empleadores les han dicho sí, o te vas temprano y bueno. Lo mismo. Entonces, qué bueno que aclaras, o sea, eso es aparte de la hora de comida. Eso es independiente, sí. Yo ya me había asustado. Hay muchos trabajadores, no. Hay muchos trabajadores que cuando les preguntamos, ¿tomaste tiempo de descanso? Y nos dicen, sí, media hora. Y después les pregunto, ¿y tomaste tiempo de comida? Esa era mi comida. Pero son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y esa es la siguiente protección laboral de la que voy a mencionar. En California, trabajadoras del hogar, así como otros trabajadores, generalmente tienen el derecho a tomar 30 minutos para comida, ¿verdad? Si trabajan más de 5 horas al día. Este tiempo de comida no es pagado, pero por ley sí tienen el derecho de tomarlo. ¿Verdad? El tiempo de comida, hay empleadores que les dicen, si te quieres ir más temprano, no tomes tu tiempo de comida y te vas temprano. Pero eso no funciona así. El tiempo de comida tiene que tomarse después de que trabajaron 5 horas laborales, ¿verdad? Nuevamente, no es pagado y no se puede tomar junto con los tiempos de descanso porque es muy separado, ¿verdad? Si su empleadora no les permite tomar tiempo de descanso o tiempo de comida, o durante su tiempo de comida les están pidiendo que hagan alguna tarea laboral,
Entonces es una violación laboral y tienen el derecho a hacer un reclamo con la comisión laboral. La ley dice que por cada día que no tomaron o no les permitieron tomar un tiempo de descanso o tiempo de comida, tienen el derecho a hacer un reclamo y el empleador debería de pagarles el equivalente de 1 hora de salario por el descanso y por la comida. ¿Okay? Lamentablemente, el tiempo de comida tampoco aplica para lo que les mencioné, ¿verdad? Las trabajadoras de atención personal, ¿verdad? Es una larga historia de explicar por qué, ¿verdad? Pero nosotros lo que decimos es cuando ustedes negocian su trabajo, asegúrense de tener esas conversaciones, ¿verdad? Y la razón es porque la ley dice que es un trabajo que requiere estar todo el tiempo al pendiente de una persona, ¿verdad? Entonces, descansos, tiempo de comida para otras trabajadoras del hogar. Otro derecho laboral es el derecho al pago del tiempo extra. Y esto es bien importante porque muchas trabajadoras del hogar hacen sus acuerdos por día o por semana, pero no establecen horarios. Entonces, cuando no establecen horarios, hay empleadores abusivos que dicen, hoy trabajas 8 horas, mañana trabajas 10 horas, pero te pago lo mismo, ¿verdad? Y no funciona así. La ley laboral dice que una trabajadora del hogar tiene derecho a pago de tiempo extra después de 8 horas de trabajo en un día o 40 horas en una semana. Si son trabajadoras de atención personal, ¿verdad? Como mencioné, cuidadoras de niños, adultos, ¿verdad? Tienen derecho al pago de tiempo extra después de 9 horas al día o 45 horas a la semana. Y todavía hay más variantes para trabajadoras de atención personal, ¿verdad? Siempre va a depender. Entonces, y una trabajadora de atención personal, algo bien importante, ¿verdad? Porque aquí también a veces hay como ciertas acciones que toman empleadores y dicen, yo contrato a alguien para que cuide a mi mamá y en el transcurso de los días les van poniendo otras tareas que ya no es necesariamente cuidar a la mamá. O en lo que mi mamá duerme, lavas el baño. O, ¿sabes qué? Limpias. Entonces les ponen a hacer otras tareas laborales. Por eso es bien importante. Entonces, cuando las contratan, siempre preguntamos, ¿una trabajadora de atención personal es considerada cuando más del 80% de las horas laborales son enfocadas al cuidado de la persona? Si dentro de todas las tareas que hacen, más del 20% tienen que ver con tareas de otro, ¿verdad? Como limpiar, cocinar para alguien más, entonces no son trabajadoras de atención personal. Y es bien importante considerarlo porque entonces ahí hay diferencias en cómo aplican ciertas protecciones laborales. Entonces, regresando a lo del tiempo extra. El tiempo extra equivale al 1.5 de la tarifa regular de pago. Es decir, si a una trabajadora le pagan $20 la hora, el tiempo extra es $30. ¿Verdad? Si su empleador no le está pagando el tiempo extra, tiene el derecho a hacer un reclamo de pago con la comisión laboral. Y ahorita voy a hablar de las opciones, ¿verdad? Pero eso es lo que puede hacer. Además de eso, cuando hacen un reclamo también pueden incluir multas y penalidades. Y eso es en cuanto a tiempo extra. Otro derecho laboral que tienen trabajadoras del hogar y otros trabajadores en general es el derecho a que les paguen a tiempo y que les paguen su salario completo. Lamentablemente muchas veces eso no sucede. Hay empleadores que les pagan con un cheque sin fondos y dicen, ay, discúlpame, no sabía que no tenía fondos, entonces tienen que esperar una semana más. Hay veces que les dicen, es que mi esposo no me ha dado dinero, entonces solamente no están recibiendo su salario completo. ¿Verdad? ¿Cuándo es? Si el acuerdo fue, cada viernes te voy a pagar, cada viernes tienen el derecho de recibir su salario. Decimos, día pagado, día trabajado, día pagado. Así debe de funcionar. Los empleadores están recibiendo el servicio que necesitan, el trabajador, la trabajadora tiene derecho a recibir su pago a tiempo. Y si no lo reciben, tienen el derecho también de hacer un reclamo, ¿verdad? Por no recibir su salario a tiempo.
Otro derecho bien importante y que muchas trabajadoras y trabajadores no saben, ¿verdad? Trabajadoras del hogar tienen derecho al pago de tiempo de enfermedad si califican. Okay. Hay ciertos requisitos para esta ley. Okay. En California, trabajadoras del hogar, si trabajan por más de 30 días en un año para el mismo empleador, ¿verdad? Es un requisito que tienen que cubrir. 30 días con el mismo empleador. Pueden empezar a tomar tiempo de enfermedad a partir de 90 días que están trabajando con el mismo empleador, pero empiezan a acumular tiempo de enfermedad desde el primer día de trabajo. Okay. La ley laboral dice que por cada 30 horas trabajadas van acumulando 1 hora de tiempo de enfermedad y tienen derecho a 40 horas o 5 días en un año. Okay. Y este tiempo es pagado. ¿Pero qué es un tiempo de enfermedad? Tiempo de enfermedad lo pueden tomar cuando están enfermas, ¿verdad? Y no pueden ir a trabajar, ¿verdad? Tienen una cita médica, tienen una cita dental, van a ir a ponerse una vacuna, o si sus hijos, ¿verdad?, a quienes ellas están a cargo, tienen que llevarlos a una cita médica, o están enfermos y tienen que cuidar de ellos, si es también por parte de los padres, su esposo, su pareja, ¿verdad?, están enfermos, entonces aplica para eso. Pueden tomar el tiempo de enfermedad para eso. ¿Y qué es lo que necesitan hacer? Notificarle a su empleadora, ¿verdad? Hey, necesito tomar tiempo de enfermedad porque, ¿verdad? No tiene que explicar detalles y tampoco es requerido que dé un documento mostrando por qué va a tomar. A menos que ya son varios días o que el empleador tiene como sus dudas de si está o no. Pero eso es como muy, ¿verdad? Subjetivo. Porque si tú, o sea, digamos, si tú ya acumulaste X días de enfermedad, o sea, no tendrías tú como el derecho de utilizarlo. Claro. O sea, tú tienes, por decir, ya acumulaste 3 días de enfermedad. O sea, podrías tomarlos sin tener que presentar un comprobante. Porque igual, realmente te sientes mal. Y no quieres ir al doctor porque, no sé, cualquier cosa. No quieres ir al doctor. Dices, me voy a quedar en mi casa. Puedo utilizar mis días sin presentar un comprobante médico. Exactamente. Sí, es cierto. Porque no en todos los casos que estamos enfermos requerimos ir al doctor, ¿correcto? Pero no nos sentimos bien para trabajar. Exacto. Entonces, trabajadoras del hogar tienen ese derecho. Por eso es bien importante que documenten. Y ahorita voy a hablar un poquito más de documentar y todas esas herramientas, pero es bien importante que sepan que sí tienen derecho al pago de tiempo de enfermedad cuando cubren los requisitos. Perfecto. Y trabajadoras del hogar tienen diferentes empleadores, ¿verdad? No trabajan para una persona regularmente, tienen varios empleadores, pero por eso es importante que vayan considerando cuántos días están trabajando para cada empleador en un periodo de un año. Perfecto. Otro de los derechos que tienen también trabajadoras del hogar es protecciones contra represalias, ¿verdad? Y eso es muy importante porque muchas veces trabajadores dicen, es que yo no quiero decir nada, yo no quiero hablar nada, yo no quiero pedirle que me pague mi tiempo extra porque me da miedo que me despidan, ¿verdad? Y lamentablemente es una realidad, especialmente en este tiempo, especialmente con este clima político. Es una realidad, ¿verdad? Pero es importante que sepan que hay protecciones contra represalias. Esto quiere decir que si ellas están abogando por sus derechos laborales, ¿verdad? Ya sea que están pidiéndole que les paguen el tiempo extra o que les den su tiempo de descanso, su tiempo de comida, y el empleador o la empleadora está tomando alguna acción en contra de la trabajadora que abogó por sus derechos, esto puede ser, le reduce las horas de trabajo, la descansa, la despide. Ya no, ¿verdad?, la llama mamá. O les pone trabajo más fuerte. Una acción en respuesta a que la trabajadora abogó por sus derechos, eso se considera una represalia. Y tienen derecho a poner una queja con la comisión laboral. Muy bien. Y otra de las protecciones que quisiera nombrar también, especialmente porque es importante con este clima político, es que tienen protecciones contra la discriminación laboral.
sin importar. Y algunas de las características protegidas en California son la raza, el credo religioso, el color de origen, la discapacidad física, mental, pero ahorita que estamos hablando con la comunidad migrante, ¿verdad? Si están su empleador, hemos escuchado trabajadoras mencionando empleados diciendo, pero es que tú eres mexicana y los mexicanos, entonces empiezan a ver como ciertas actitudes, ¿verdad? O tú estás muy vieja para hacer este trabajo, ¿verdad? Y si esto es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Y decir que una trabajadora del hogar no puede hacer un específico trabajo por su edad, o que no la va a contratar más bien por su edad. No te voy a contratar o no te puedo aumentar el salario, ¿verdad? Porque ya estás muy vieja para hacer este trabajo, ¿verdad? Entonces es importante. Cuando están embarazadas, ¿verdad? Es bien importante. Pueden pedir que les hagan modificaciones a su trabajo por el embarazo, porque hay que cuidarse. Pero si la empleadora le dice, no, es que tú estás embarazada, tú ya no puedes trabajar conmigo, no puedes hacer el trabajo, ¿verdad? Le está discriminando por el embarazo. Entonces es importante y ellas tienen derecho a hacer una queja, ¿verdad? Y esto ya sería con el Departamento de Derechos Civiles en California. Una más importante que quiero resaltar, ¿verdad? Es que históricamente trabajadoras del hogar no han tenido protecciones de salud y seguridad laboral, que son que la mayoría, todas las industrias, excepto trabajadoras del hogar, ya tenían esa protección laboral. A través de mucho trabajo de abogacía, como mencioné con la Coalición Estatal de Trabajadoras del Hogar, se logró que el gobernador firmara la SB 1350 en el 2024, que a partir del 2025, en julio, tomó efecto, que da protecciones de salud y seguridad laboral. Sin embargo, no a todas las trabajadoras del hogar. La SB 1350 dice que bajo Calosha, trabajadoras del hogar tienen protecciones de salud y seguridad laboral si son contratadas por agencias o por dueñas de ruta, contratistas, ¿verdad? Personas que hacen sus rutas y contratan a otras personas para que vayan a limpiar casas con ellas. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque Calosha, que es la agencia que regula, ¿verdad?, que trabajadores y trabajadoras en California tengan protecciones para evitar accidentes, para evitar impactos en su salud por el tipo de trabajo que hacen. Ahora trabajadoras del hogar son protegidas. Esto quiere decir que Calosha puede obligar a esos empleadores, ¿verdad?, a que tengan condiciones laborales para ellas que no impacten su salud. Trabajadoras del hogar usan productos químicos que impactan su salud a corto y largo plazo. El tipo de trabajo que hacen requiere muchas veces movimientos repetitivos, que a la larga puede también impactar, ¿verdad?, ergonómicamente. Entonces, todo esto ahora, ¿verdad?, pueden ellas hacer una queja si, recuerden, si son contratadas por agencia o por dueñas de ruta, contratistas, ¿verdad?, pueden hacer una queja con Calosha si hay situaciones en su trabajo que están poniendo en peligro su salud y su seguridad laboral y su empleador no está haciendo nada por evitarlo. Ok, muy bien. Y bueno, que ya vimos, o sea, los derechos a los que tienen, que ellas pueden hacer valer, ¿qué herramientas y a qué organizaciones, o sea, qué herramientas pueden utilizar las trabajadoras domésticas para hacer valer sus derechos y a qué organizaciones o qué organismos pueden acudir para presentar una queja, etcétera? Gracias, Kimberly. Esa es una pregunta bien importante, ¿verdad? Porque nosotros reconocemos que hay mucho miedo de hacer valer sus derechos. Y hay muchas razones, y especialmente ahorita, ¿verdad? Nosotros en Mujeres en Acción, en IDEPSCA, lo que hacemos es hacer mucha educación sobre derechos laborales. El primer paso es saber cuáles son sus derechos laborales. Es bien importante que trabajadoras del hogar, trabajadores en general en California, sepan que tienen derechos laborales y cuáles son, porque eso va a ayudarles a identificar si están violando sus derechos laborales, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros siempre les decimos, documenten.
Es bien importante documentar, ¿verdad? Un trabajo que hacemos, por ejemplo, tú y yo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Comunicación es por correo electrónico, ¿verdad? Trabajadoras del hogar nos dicen, pero es que ¿cómo voy a documentar? ¿Cómo voy a comunicar? Muchos de los acuerdos que ellos hacen con los empleadores es verbal. Entonces nosotros les decimos, es importante documentar, ¿verdad? O llevar un control. Llevar un control, ¿verdad? Nosotros decimos, yo entrego mi timesheet, ¿verdad? Mi hoja de trabajo, o hay en empresas, fábricas que dicen, yo voy a ponchar, paso mi tarjeta, a qué horas entro, a qué horas salgo. El trabajo del hogar es un trabajo a cuatro paredes, ¿verdad? En un lugar donde solamente están las trabajadoras, los dueños de las casas, ¿verdad? ¿Quién más va a supervisar eso? ¿Quién va a ver por ellas? Entonces les decimos, es importante que documenten. Sí. Lleven control de los días que trabajan, a qué horas entran, a qué horas salen, a qué horas toman sus descansos, a qué horas toman su tiempo de comida. Documenten en una libreta. Nosotros, con la Coalición Estatal de Trabajadoras del Hogar, que han trabajado estos libros con el Departamento de Relaciones Industriales, les damos este librito, ¿verdad? Y aquí dice, les ayuda mucho, ¿verdad? Documenta tu semana, ¿verdad? ¿A qué horas entras? ¿A qué horas sales? Sí. Y luego en la parte derecha hay un espacio para que ellas puedan documentar ciertos incidentes que hayan sucedido. Okay. ¿Qué sucedió? ¿Quién miró? ¿A qué horas pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Qué dijo el empleador? ¿Verdad? O en este día yo puse una queja sobre esta situación, o este día me cayó un líquido en mi mano, lo que haya sucedido, ¿verdad? Entonces, es bien importante documentar, porque independientemente si deciden o no hacer un reclamo con la comisión laboral, ¿verdad? Esto les va a ayudar incluso cuando quieren hacer una mediación con un empleador. Okay. Cuando hablamos de herramientas o qué opciones tienen para mejorar sus condiciones laborales, en Mujeres en Acción tenemos reuniones semanales por Zoom, y nosotros siempre les recomendamos a nuestras miembros, traemos temas y decimos, estos son sus derechos, ¿verdad? Y estas son algunas sugerencias de cómo pueden hacerlos valer. Pero también en Mujeres en Acción ofrecemos consultas laborales. No somos abogados, pero tenemos mucha experiencia específicamente con trabajadoras del hogar, y en IDEPSCA con jornaleros también, en ayudarles a cómo abogar por sus derechos laborales. Okay. Ofrecemos consultas gratuitas, ¿verdad? En donde revisamos con trabajadoras su situación laboral. Les ayudamos a identificar si hay una violación laboral, y de ahí les explicamos qué opciones tienen. Okay. Y esas opciones incluyen que nosotros podamos ayudarles a hacer una mediación con su empleador, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Sí. Ya sea para recuperar salarios, para mejorar las condiciones laborales. También les ofrecemos ayudarles a que ellas negocien y aboguen por ellas mismas. Okay. Podemos ayudarles a hacer una carta o a prepararlas para hablar con su empleador, ¿verdad? Pero especialmente cómo documentarlo, ¿verdad? Y también incluye ayudarles a hacer un reclamo con la comisión laboral. Okay. Esto no necesitan ser abogados para hacerlo, y en IDEPSCA tenemos personal capacitado para hacer reclamos con la comisión laboral. Okay. Las ayudamos preparando, haciendo el cálculo, todo, y las acompañamos en todo el proceso, ¿verdad? Quiero ser honesta, ¿verdad? Y lo somos con los trabajadores cuando les decimos, es un proceso largo, sí, que toma tiempo, la verdad, ¿verdad? No es algo que va a solucionarse en un par de meses, lamentablemente, pero es una opción que tienen. Y cuando hacen un reclamo con la comisión laboral, ¿verdad? Van a reclamar ya sea por salarios que no les pagaron, por tiempo de descanso que no les pagaron, pero también pueden incluir penalidades y multas, okay, ¿verdad? Entonces, y ahí pueden recuperar su salario, pero además multas, y lo que ellos recuperen va a ser todo para ellos. Nosotros no cobramos por nuestros servicios, pero tampoco hacemos como ningún descuento ni nada. Todos los servicios que ofrecemos son gratuitos, aquí en Los Ángeles, ¿verdad? Okay. Si son trabajadoras del hogar que están en otras áreas de Los Ángeles, la Coalición Estatal de Trabajadoras del Hogar también puede apoyar, refiriéndolas a alguna otra organización en California, porque vemos varias organizaciones que somos parte de la coalición que hacemos este trabajo con trabajadoras del hogar en California. Muy bien.
Pues información súper importante, muchas gracias. Para que todas las trabajadoras del hogar puedan contactarte a ti o a la organización que las canaliza con otras organizaciones en California, si nos puedes dar tus datos de contacto y los de IDEPSCA y los de la, ¿cómo me dijiste? Coalición estatal. La coalición estatal para que se puedan contactar contigo. Sí, claro. Si son trabajadoras del hogar aquí en Los Ángeles, pueden contactar a Mujeres en Acción al 213-259-6379. Okay. Como dije, en IDEPSCA también asistimos a jornaleros y pueden comunicarse al 323-481-9587. Okay. Si no respondemos, nos pueden mandar un mensaje de texto, porque es número de celular. Entonces nosotros nos comunicamos con ellos en cuanto nos sea posible. Okay. Si son trabajadoras del hogar en alguna otra área en California, pueden comunicarse a la Coalición Estatal de Trabajadoras del Hogar al 415-625-3124. Okay. Y también nos pueden contactar por nuestras redes sociales. Sí. En IDEPSCA nos pueden encontrar IDEPSCA es la organización y el programa Mujeres en Acción. Tenemos plataformas en las redes sociales. Okay. Entonces nos pueden encontrar en Facebook, TikTok, Instagram como @IDEPSCA y también como @Mujeres en Acción LA. Ok, perfecto. Y bueno, por último, les voy a dar también el correo de la BAIM para si tienen cualquier duda o inquietud. Es proteccion3@sre.gov.mx. De todas formas, yo voy a poner toda esta información en la descripción del video. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias a ti. Toda esta información, o sea, es súper útil, cosas que evidentemente yo tampoco sabía. Entonces, muchas gracias por venir y compartirnos todo tu conocimiento y tu experiencia. Un placer. Y bueno, pues muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias.